Bienvenidos al segundo panel ejecutivo que estamos organizando hoy por Lemontech. Mi nombre es Matías Anielo, General Manager de Time Billing X, y tengo la suerte de poder moderar hoy en día este panel. Particularmente hoy, en este espacio, vamos a hablar de lo que son estrategias de crecimiento empresarial para firmas legales, lo cual nos permitirá comprender por qué la estrategia de crecimiento empresarial no es solo un complemento para las firmas legales, sino termina siendo un elemento fundamental para generar valor y para terminar alcanzando los objetivos de crecimiento, de consolidación de la firma. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Lorena y Leopoldo, dos reconocidos consultores específicos de firmas legales en toda Latinoamérica. Introduzco primero a Lorena. Lorena Borgo es abogada por la Pontífica Universidad Católica de Perú y tiene un LLM en la Universidad de Münster de Alemania. Socia también de Miranda 360 en Perú desde abril del 2023. Mirada 360, si es que no me equivoco, abril del 2023. Y anteriormente también tuvo su empresa consultora dedicada específicamente a asesorar a abogados en aspectos estratégicos y tácticos en comunicaciones para el desarrollo de empresas. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a ti por estar aquí. Y también tenemos a Leopoldo Hernández, socio director de Kerma Partners. Cuenta con una amplia trayectoria comprobada, ¿no?, en la industria de la consultoría de gestión legal, especialista sobre todo en el desarrollo y planificación de negocios, fusiones y adquisiciones de firmas de abogados. Ahí también te doy la bienvenida, Leopoldo. Gracias, Mati. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes también para ti. Bueno, es un placer realmente poder tenerlos y charlar con ustedes el día de hoy. Simplemente para los que se han estado sumando en estos últimos minutos, hoy, particularmente en este panel, vamos a charlar de estrategias de crecimiento empresarial para firmas legales. Nuevamente, recordarles, está abierto Zoom para que mientras tengamos esta conversación, si surge alguna pregunta, por favor, déjenla ahí. Yo voy a estar mirándola al costado. También tenemos a parte del equipo de Lemontech mirándolo, y les vamos a ir haciendo las preguntas a Lorena, a Leopoldo, según sea necesario, y si no, hacia el final de la sesión también tenemos un tiempo. Quiero dar comienzo a este panel con una pregunta bien general, y es para ambos, Lorena y Leopoldo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué consideran que la estrategia empresarial es fundamental para generar valor y al final para lograr los objetivos de consolidación y crecimiento de una firma legal? Por ahí si pueden hablar un poco de cuándo dirían que se da este punto de quiebre para empezar a adoptar buenas prácticas en materia de gestión, y cuáles suelen ser algunas formas de trabajar en la resistencia, ¿no?, que suele generar este concepto. No sé, Lorena, parto contigo aleatoriamente. Ya, muchas gracias, Mati, nuevamente por la invitación. Mira, la estrategia es el pilar de cualquier organización, porque si tú no tienes claro primero hacia dónde quieres llegar, no puedes avanzar. Puedes tener la mejor de las voluntades, puedes tener a un excelente equipo, pero si no tienes claro el cómo y el para qué vas a desarrollar un negocio, estás yendo casi directamente no te digo que al fracaso, pero a la ineficiencia de la organización. Entonces se puede comparar, por ejemplo, quiero hacer un viaje, y si quiero hacer un viaje tengo que tener muy claro, tenemos un barco y tenemos que tener muy claro cuál va a ser el mapa, tenemos que tener una brújula, tenemos que tener la meta, podemos tener un buen capitán y una tripulación formidable, pero si no la alineamos, si el capitán no es líder y no alinea esa tripulación hacia los objetivos de este viaje, digamos, tampoco no se va a llegar a ningún puerto, ¿no? Entonces
Entonces, el pilar del éxito, voy a hablar muy rápido porque hay mucho para hablar sobre este tema, pero el pilar en realidad del éxito de cualquier organización es tener una estrategia clara, recordar que las estrategias no están escritas sobre piedra, tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos a, en el caso del barco, porque estuve leyendo un poco, ¿no? Los cambios climáticos o las contingencias que se nos puedan ir presentando y también lo que es importante, y en este caso no lo tenemos en la analogía que hemos utilizado del barco, es el cliente, ¿no? Es tener muy claro qué es lo que le vamos a ofrecer, cuál va a ser nuestra propuesta de valor para el cliente. ¿Y cómo hacemos esto? Conociéndolo, entendiendo cuáles son sus dolores y por qué es que nos va a necesitar. Entonces, en breve, eso es lo que te puedo decir sobre estrategia. No sé si quieres que Leopoldo hable también sobre el tema o te hablo ya del punto de quiebre. ¿Cuándo es que creo yo que comienza cuándo es que los abogados se dan cuenta, entre comillas, que tienen que ser más estratégicos y más profesionales en la gestión de sus firmas? Sí, si te parece, Leopoldo, ¿cuál es tu opinión al respecto así general? Así luego quiero también conocer su opinión justamente de lo que dice Lorena, ¿no? De este punto de quiebre de soy muy chico, soy muy grande, ¿en qué momento debo empezar a focalizarme en esto? Y la resistencia, ¿no? También. No sé, Leopoldo. Gracias, Mati. Yo coincido con el ejemplo de Lorena y lo que dice Lorena. El problema de no tener definida una estrategia y un rumbo es que entonces cualquier camino te va a llevar a donde quieras ir. El problema es que quién sabe en dónde termines llegando. Retomo algunos de los ejemplos que nos compartía Lore. Si nosotros no tenemos una estrategia o tenemos una estrategia y la tuviéramos escrita sobre piedra, pensemos en alguien que diseñó una estrategia en 2019 y la escribe sobre piedra. Evidentemente, yo no sé qué clase de bola de cristal hubiéramos necesitado en 2019, pero si hubiera salido una película sobre la pandemia, nos hubiera parecido que era una exageración absoluta. Si nos hubieran platicado que nos iban a encerrar a 80% del mundo en la manera en la que nos ocurrió, el año siguiente hubiéramos dicho no sé qué fuman estos productores, pero verdaderamente tienen que cambiar el producto. Bueno, ese es un ejemplo muy claro de por qué la estrategia no puede estar escrita en piedra, porque entonces te hubieras atorado. La estrategia, yo añadiría solamente un tema a lo que decía Lorena. La estrategia nos establece un rumbo, pero también ayuda a disminuir muchas discusiones dentro de las juntas de socios, porque define qué no vamos a hacer. Todo lo que no está en la estrategia significa que no lo vamos a hacer. Si queremos ponerlo sobre la mesa, tendríamos que dar una serie de pasos atrás como firma, cambiar la estrategia y entonces empezar con esta serie de cambios. Entonces, yo creo que sería lo más relevante de añadir a lo que ya nos había explicado Lorena. Y creo que es un buen punto ahí, resumiendo los dos grandes temas que traen, ¿no? La adaptabilidad de la estrategia, también lo vemos desde Levantech, por ejemplo, una empresa más de tecnología que también va surgiendo y moviéndose. Uno se puede dar vuelta hace 6 meses y todo este mundo de AI no era lo que es hoy en día, ¿no? Y creo que eso es uno de los puntos más relevantes. Al final, la estrategia está para saber dónde vamos, pero es adaptable. Y el segundo, creo que también tomo lo que dice Leopoldo, ¿no? De la importancia para poder decir que no. Al final ahí es donde gran parte del valor también surge, en saber a qué decir que no y mantener el foco. Y yendo en esta línea, ¿no? ¿Cuándo creen que es un punto de quiebre para empezar a adoptar estas buenas prácticas en materia de gestión, ¿no? De pensar en la estrategia y posiblemente, por lo menos en algunos de nuestros clientes, también nos comentan cierta resistencia al momento de implementar este conceptos más de gestión? ¿Cómo ven eso? Y no sé, Lorena, si... Mira, puntos de quiebre pueden haber por motivos internos o externos, ¿no? O sea, puede ser en el caso interno que haya habido la idea, entiendo en positivo, ¿no? Que la firma decida expandirse, decida crecer, aumentar sus servicios, innovar servicios. Entonces, para poder, digamos, cumplir con eso, va a tener que profesionalizarse, ¿no? Puede
un punto de quiebre en lo negativo, a la interna, puede haber sido una mala experiencia con un cliente, ¿no? Y allí también te hace revisar y te hace ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que tengo que cambiar para hacer mejor mi trabajo, y eso va a implicar pues revisar cómo es que uno lo ha venido haciendo, y obviamente va a significar ver procesos, tal vez digamos, tomar decisiones importantes en cuanto a la propia gestión. Y factores externos que también pueden ser detonantes de un punto de quiebre, puede ser también, y lo es, de hecho, y ahí pensaba cuando estaba mirando un poco qué es lo que iba a decir, ¿no? El caso de la competencia, ¿no? O sea, la creciente competencia ha sido definitivamente un punto de quiebre en la gestión de los despachos, ¿no? Antes, ¿y cuándo pasa esto? Porque yo te puedo hablar del ejemplo de Perú, ¿no? En los años 90, cuando se liberalizan los sectores diversos de producción o de servicios públicos, digamos que hasta antes los estudios de abogados habían estado muy cómodos atendiendo los requerimientos de sus clientes, pero ante este boom, esta explosión de nuevas regulaciones, de nuevos actores en el mercado, de más abogados también y más firmas, ¿no? Empiezan a crecer casi vertiginosamente, empieza a crecer nuestro mercado de servicios legales. Entonces ya algunos, muy pocos, en Perú fue muy lento, en Latinoamérica en general fue muy lento, a diferencia de otras regiones, comienzan a darse cuenta pues, que ya no es que estamos 5 socios y tú te ves recursos humanos y a ti te gusta el marketing, tú ves marketing, a ti te gustan los números, tú ves la gestión, la administración, las finanzas, y la estrategia, bueno, este abogado fue el visionario al que se le ocurrió invitarnos un día a almorzar y se nos ocurrió abrir este despacho, ¿no? Entonces, ese, digamos, es un punto de quiebre, y ya quedándonos un poco en el tema que a nosotros nos ocupa, ¿no? Que es uno de los motivos, o digamos que es uno el que nos ha llevado o ha llevado a las firmas, mejor dicho, a repensar sus modelos de negocio, sus modelos de gestión, básicamente, ¿no? Como te digo, externos, internos, pero tal vez ya sean más externos, ¿no? Y luego el tema también del desarrollo tecnológico. Obviamente, bueno, les había comentado la liberalización, el hecho de la globalización también, el desarrollo tecnológico ha definido un punto de quiebre también, y la exigencia de los clientes. O sea, el cliente no se quedó atrás y el cliente empieza a demandar. Puede ser que esté contento con el servicio de la firma, pero ya le pide otro tipo de herramientas, porque también las encuentra en otros servicios, ¿no? Oye, yo quiero que tú me factures bien, quiero estar segura de cuántas horas me estás cobrando, por qué me las estás cobrando, cómo te puedo encontrar, quiero que me ayudes a predecir mejor mis posibilidades de éxito, en este caso en el que me estás asesorando, y para eso se necesitan las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, eso por un lado en cuanto al punto de quiebre. Y es un gran punto, y ahí para pasar a Leopoldo también, ¿no? Ahí Lorena nos hablaba de puntos de quiebre, cosas que tengan que ver con el cliente, nuevas formas de interactuar con otros servicios, y que tal vez espera lo mismo de lo que podría ser un servicio de abogacía y demás, cambios en la competencia, y también nos contabas un poco lo que pasaba en la TAM, así como también cambios en el mercado, que pueden ser regulaciones, desde ya lo tecnológico hoy en día que termina impactando a las industrias en general, o temas más internos. No sé, ahí Leopoldo, ¿cuál es tu punto de vista respecto a estos puntos de quiebre, resistencias que pudiesen existir para implementar esto? Mire, en cuanto a los puntos de quiebre, yo creo que mientras más temprano es mejor. No existe un tamaño de firma, ciertos años en los que necesiten, mientras más joven sea la firma y puedan incluir dentro del ADN, porque en el momento en que se empieza la planeación estratégica, se tiene que convertir en parte del ADN de la firma. Y tenemos que entender que ya entramos en un proceso en el cual siempre vamos a tener una carta de ruta, que simplemente tenemos que estar estableciendo cuál es la duración de estos planes. Nosotros sugerimos que sea de 3 a 5 años. Estar planeando en un mundo cambiante como en el que vivimos a más de 5 años es prácticamente imposible, y tiene uno que estar haciendo revisiones a la mitad de este tiempo, y otra vez esas revisiones deben de aceptar ajustes. Segundo,
es muy importante que estos planes, es muy común que haya firmas que ya están entrando en este proceso de la planeación, realizan una reunión de los socios salen fuera de la oficina la mayoría de las veces, se van algunos días de reunión y empiezan a tomar parten de la experiencia que tienen en el mercado y realizan una planeación. El papel va a aceptar todo lo que pongamos, pero yo lo que les digo es que estas planeaciones, a final de cuentas, están cortando una serie de elementos. Cuando en una planeación nosotros, Lorena mencionaba el tema de los clientes, cuando nosotros no estamos oyendo a los clientes, cómo nos ven, quiénes consideran que son nuestros competidores no son quienes nosotros queremos. Nuestros competidores son aquellos a los cuales los clientes tienen en mente cuando nos están llamando a nosotros. Cuando nos piden una propuesta a nosotros, ¿a quién más le piden la cotización? ¿A quién más le piden una propuesta? Ese es tu competidor. Y muchas veces encontramos que hay firmas que se tiran al piso y no se dan cuenta contra quiénes están compitiendo y se van a un sector o a un nivel o a una banda más baja de la que ellos verdaderamente compiten. Y hay otros que se lanzan al estrellato y piensan que están en esos asuntos jugando en las ligas mayores y no, el cliente está pensando en otro sector. Entonces, por eso es muy importante ver cómo somos percibidos, en qué está pensando el cliente. Si nosotros estamos hablando de una firma full service, es probable, lo más probable es que cada una de las prácticas esté enfrentando a competidores distintos. Sí, quizá en muchos de los casos nos encontremos a otras firmas full service que son nombres repetidos en algunas de las prácticas, pero en otros también nos vamos a encontrar a boutiques. Y hay que tener en consideración porque la agilidad con la que puede estar reaccionando una boutique es muy importante. Entonces, en resumen, ¿cuándo es el punto de quiebre? Ya. Si no estamos si el día de hoy no tenemos dentro de la firma este ADN de la planeación, hay que entrar ya. Hay que tener una visión muy completa, hay que escuchar a los terceros, hay que escuchar a los externos, porque se necesita estar conjuntando una serie de elementos que tienen que ver con nuestras dotaciones de recursos que tenemos, pero también qué cambios, qué tendencias estamos viendo en el mercado y pensando en Latinoamérica, las presiones que tenemos por elementos políticos, económicos y sociales son muy fuertes y tenemos que tenerlas en consideración. Estoy 100% de acuerdo y ahí creo que es un gran punto el de escuchar, ¿no? Escuchar al mercado y a partir de ahí, viendo las capacidades internas, también ir adecuándose. Y creo que hago eco, dado que siendo argentino entiendo también los puntos de regulación, cambios políticos y demás. Todos los latinoamericanos entendemos. También, 100%. Ahí quería por ahí ir un nivel más específico y Lorena, vos tocabas el tema de la competencia también. Dada la importancia que hoy en día vemos en la competencia, cada vez un mercado mucho más competitivo, ¿cuáles son las estrategias de marketing, ¿no? más efectivas realmente para poder diferenciar una firma legal en este mercado que evoluciona y que cada vez vemos más competidores y todos pensando en esto también, en cómo diferenciarse, ¿no? Mira, para poder hacer o implementar una estrategia de marketing, y eso nos pasa también con los clientes, con muchos con los que hemos empezado a trabajar, no se trata de empezar a publicar hoy en día, sobre todo porque tienen las nuevas tecnologías, sobre todo las plataformas sociales a la mano, y empezar a simplemente decir acá estoy, ¿no? Sino que como en todo tienes que tener una estrategia. Y para poder, y lo que decía también Leopoldo, ¿no? O sea, no es solamente quedarte en el papel, en la estrategia, poner muy bonito qué es lo que quieres, sino que, y ahí no llegamos a desarrollar un poco luego la resistencia que hay de parte de los abogados de implementar, porque es verdad, Leopoldo comenta, se van de retiro, hacen un plan maravilloso, lo discuten, y luego se quedó ahí en el papel y nunca se implementó porque al momento de realizar las acciones, no quieren, no, esto de acá, no, mejor no, ¿quién lo está haciendo? Nadie lo está haciendo, nosotros siempre lo hemos hecho de tal manera, en verdad nos va bien, así que bueno, bacán, el retiro de planeamiento estratégico, pero no, entonces lo que dice también Leopoldo, y es verdad, es que tiene que estar en el ADN, o sea, hay que inculcarlo realmente, es un cambio de mentalidad y saber que tienes que tener estrategia para gestionar tu organización y
lo que nosotros hacemos luego con marketing y comunicaciones es alinearnos, tener una estrategia para alinearnos a esa estrategia general de la firma que tiene objetivos claros, distintos, ¿no? Financieros, de distintos objetivos. Nosotros vamos desde marketing y comunicaciones a apoyarlos, ¿no? Entonces, en primer lugar, ya en el plan estratégico o ya la firma debe tener muy clara cuál es su propuesta de valor, ¿no? Entonces, a partir de ello es tenerla clara y comunicarla, saber comunicarla a través de mensajes que sean claros, conociendo a nuestro cliente. Vamos a tener distintos, como lo decía también Leopoldo, o sea, distintos tipos de cliente, por más que seamos una sola firma. Entonces, a cada uno le vamos a hablar de una manera distinta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero es definir nuestra propuesta, comunicarla correctamente, tenemos que tener una marca fuerte, ¿no? Construir nuestra marca, que eso lo logramos no solamente pero no solamente teniendo una identidad visual agradable, que vaya con nuestros valores y con la que nos sintamos identificados, sino que también tenemos que construir una narrativa y además tenemos que tener una conducta que vaya con esta marca que nosotros queremos construir, ¿no? O sea, no tiene que ser auténtico, no vamos a decir somos así o tenemos tales atributos, nuestra marca tiene, pero al final nuestro accionar es diferente, ¿no? Y luego trabajar mucho el marketing de contenidos. Hoy en día ya se trabaja marketing de atracción más que el outbound marketing, de ir a perseguir a los clientes, ¿no? Lo que tratamos es de convencerlos de que al elegirnos a nosotros están haciendo lo correcto, ¿no? Utilizar las redes sociales, las plataformas sociales, que son las que nos dan mucha visibilidad. Para el caso de las firmas grandes o pequeñas, para las pequeñas sobre todo han democratizado el acceso a la visibilidad. De alguna manera hay que aprovechar eso de manera eficiente, ¿no? Después utilizar el networking también es importante, hacer alianzas. Entonces, con respecto a los clientes, programas de fidelización, de retención. Entonces, esas son, digamos, las acciones que uno puede hacer, pero allí viene lo importante, que es, una vez que realizamos estas acciones, hay que medirlas, evaluarlas, para luego tomar otra vez acciones o ajustar las que ya habíamos venido realizando, ¿no? Entonces, digamos, estrategias hay muchas, desde eventos, plataformas sociales, participar en conferencias, buscar ser líderes de opinión, ¿no? Pero el tema acá importante es que esté dentro de una estrategia, que se vaya evaluando, midiendo, y que a partir de eso se vayan tomando las acciones o medidas correctivas que sean necesarias para lograr, y además aprovechar lo que se obtiene o lo que se ha obtenido analizando y evaluando las potencialidades que que tengamos de vender nuestros servicios a potenciales clientes, etc. Perfecto. Entonces, de alguna manera, y para ir resumiendo, ¿no? Uno tiene el paraguas, ¿no? de esta estrategia, y luego cuando decanta en esta estrategia de marketing, primer punto importante, tener súper clara la propuesta de valor, posiblemente para distintos tipos de clientes haya una propuesta de valor distinta. Segundo punto, comunicarla adecuadamente para cada uno de estos clientes y trayendo toda una identidad, ¿no? No solo la identidad, sino también la narrativa, comentabas, Lorena, creo que eso es súper importante. Y alinear la conducta, al final no es solo lo que uno dice, sino lo que uno hace, entiendo, y que todo eso esté alineado. Y a partir de ahí empiezan a surgir estas pequeñas o iniciativas concretas, ¿no? de marketing de atracción que comentabas, redes sociales, la viralización de un estudio de la firma, eventos, y cómo uno va fidelizando y reteniendo al cliente. Y creo que una vez cuando uno tiene todo eso bajo ese paraguas, punto importante que nosotros también hemos discutido bastante con algunos de nuestros clientes, tiene que ver con poder estar midiendo el impacto, midiendo cómo ha sido la evolución de esta estrategia y esta idea para retroalimentar, ¿no? Y creo que eso también es importante y va en línea con lo que comentaban al principio de adaptar también, ¿no? Y tener esa adaptabilidad en la estrategia. Leopoldo, quiero moverme contigo una pregunta también relacionada a esto, ¿no?
Y el día, ¿qué tendencias encuentras o ves en el mercado y cuáles pueden ser las principales estrategias de crecimiento? ¿Qué es lo que está haciendo el mercado? ¿Qué es lo que es más adecuado, menos adecuado? ¿Cuál es tu opinión respecto a estas estrategias de crecimiento que puede tener una firma legal? Creo que tenemos que partir, Mati, de en qué mercado estamos nosotros participando. Lo primero que tú tienes que entender es los servicios que yo estoy ofreciendo o dentro de cada una de las prácticas, yo tengo servicios que sean comoditizados o no. La estrategia cuando tú estás hablando de un servicio comoditizado, doy un ejemplo, quizá el más sencillo sea el registro de marcas. ¿Por qué hablamos de que el registro de marcas es comoditizado? Porque la práctica del mercado para el registro de marcas comunes y corrientes, no estoy queriendo minimizar la práctica de propiedad intelectual en lo más mínimo, pero simplemente existe una serie de tarifas y existe una serie de limitantes en cuanto a mercado. Entonces, tampoco es que pueda yo ser muy creativo, al contrario. Y en muchos de los países, por ejemplo, en el caso mexicano en particular, el Instituto Mexicano para la Protección de la Propiedad Intelectual es el mayor competidor de los despachos mexicanos especializados en materia de registro de marcas. ¿Por qué? Porque utilizando la página directa del INPI es en donde la mayor cantidad de marcas genéricas, las generales, se registra. Cuando estamos hablando de una marca tridimensional que está incluyendo ya olores, que está incluyendo otras condiciones, eso no lo puede estar haciendo en línea, eso es mucho más sofisticado. Pero cuando estamos hablando de que yo quiero poner una nueva marca porque decidí lanzar este producto o servicio y le voy a poner, entonces tenemos que entenderlo. Entonces, si mi marca es generalizada, tengo que tener determinada estrategia de crecimiento, comoditizada. Si mi servicio no es comoditizado, tengo que tener otro. Y yo me iría 2 pasos atrás a lo que decía Lorena, y de esto lo ligo con tu pregunta. A los despachos de abogados, yo no sé por qué les cuesta mucho trabajo hacer las preguntas indicadas. La mayoría de los despachos de abogados no saben quién compra los servicios dentro de sus clientes. ¿A qué me refiero? No saben si la decisión final es del director general, es del consejo, es del presidente, es del director jurídico, recursos humanos, investigación y desarrollo, finanzas, el área de impuestos, y cada quien va a tener una visión distinta. Entonces, el lenguaje en el cual yo voy a empezar a comunicarme con el cliente va a ser muy distinto si estoy hablando con un abogado que si estoy hablando con alguien que completamente tiene una visión de negocio. Segunda pregunta que no se hace en la mayoría de las firmas de abogados es ¿quién va a pagar por mi servicio? Ya una vez que pasé de quién va a ser la selección, es de dónde sale el presupuesto para estarme pagando a mí. Vamos a suponer en un tema de una transacción. Surge una transacción nueva, una oportunidad o viene una compraventa hostil para la empresa. Una amenaza de compraventa hostil para la empresa. Yo tengo que entender de dónde sale el recurso. Si esto se lo van a cargar a jurídico y no le van a asignar un presupuesto adicional porque no estaba planeada cuando se hizo el presupuesto del año originalmente, yo les puedo garantizar que el jurídico va a sacar el microscopio para revisar los gastos y le va a doler cada factura que pague. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer magia con sus recursos. Cosa muy distinta que si me dicen, no te preocupes, porque este proyecto nuevo, o este litigio, o esta auditoría que evidentemente no teníamos planeada, tiene un presupuesto independiente. Entonces ahí vamos a podernos manejar más fácil. Entonces también, entendiendo quiénes compran, quiénes pagan, es qué tipo de estrategias de crecimiento puedo estar teniendo yo. Otra pregunta que no se hacen los clientes es, ¿qué porcentaje, los despachos de abogados es, qué porcentaje del presupuesto para servicios legales tengo yo de mis clientes? Y aquí evidentemente Lorena es la experta en temas de mercadotecnia, pero visto un poquito, ahora sí que nosotros más a 30,000 pies con la visión genérica de la parte de estrategia, ¿por qué es relevante? Porque es mucho más sencillo venderle más a quien ya te conoce que partir de cero, tocar puertas y empezar a construir una relación.
Entonces, aquellos clientes en los cuales yo tengo menos del 50% del presupuesto para los servicios legales, si es que tienen presupuesto, porque también nos encontramos clientes que no tienen un presupuesto para esto, tengo grandes oportunidades. Si yo ya estoy arriba del 75, solo me queda mantenerlo. Lo voy a poder crecer muy poco. Entonces, de ahí mis estrategias en cuanto a crecimiento con los clientes es una. Después, ¿qué estoy enfrentando dentro de los mercados? ¿Cuál es la presión? Cada vez más es la presión que encontramos o la competencia por parte de firmas internacionales. ¿Qué están ofreciendo? ¿En dónde estoy yo jugando? Evidentemente, si mi tipo de cliente son firmas, son empresas multinacionales, es más fácil para una empresa multinacional por la solución global, o por lo menos en muchos mercados que me puede estar ofreciendo una firma internacional, una International Business Law Firm, es mucho mayor que la que puedo estar yo ofreciendo. Entonces, ¿cómo me voy a diferenciar? Me voy a diferenciar siendo, como soy más pequeño, puedo tener reacciones más rápidas, equipos más especializados, la relación va a ser mucho más personalizada del socio que sea responsable con las cabezas dentro de la firma, que estemos comunicándonos de una manera correcta. Y ya después, si nos queremos ir un poco más a lo macro de la parte de competencia, bueno, dentro de estas tendencias, primero es estar midiendo, como ya decía Lorena, la parte financiera se vuelve fundamental en mi estrategia de crecimiento. Yo no creo en esas estrategias de crecimiento con que vamos a ser más abogados. Perdón, para mí eso no es una estrategia adecuada de crecimiento. Vamos a ser más abogados porque queremos facturar más y vamos a tener mayor marketing y vamos a tener más ingresos. Entonces ya estamos empezando a platicar. Pero es la parte financiera, el poder tener mayor alcance, poder estar resolviendo otras necesidades de los clientes, aquello que debe de ser la directriz para el crecimiento. Otra cosa que es no existe tal cosa en la parte de la estrategia como one size fits all. La estrategia es completamente individual a cada firma en particular. ¿Por qué? Porque la estrategia tiene que partir de la cultura de una firma. Hay una frase que se atribuye, y quienes ya me hayan oído en algunas otras conferencias o quienes sean nuestros clientes han oído que yo repito esto quizás del cansancio, de una frase que se atribuye a Peter Drucker que dice: Culture has a strategy for breakfast. Yo la modifico. Yo creo que culture has everything for breakfast. Entonces, si tú vas y adaptas o quieres copiar la estrategia de alguien que tiene una cultura completamente diferente, te tengo una pésima noticia, no va a funcionar. Porque solita tu misma cultura va a desechar esta estrategia que tú estás partiendo. Entonces, todas las estrategias de crecimiento tienen que partir de cuál es mi cultura, cuáles son mis dotaciones de recursos, en cuanto a tamaño, ubicaciones geográficas, el tipo de clientes, las prácticas que yo tengo, la experiencia, el nombre, los sectores en los cuales estoy yo participando, y con base en eso empiezo yo a delinear el camino de mis estrategias. Entonces, el resumen, perdón si me expandí mucho, es: no podemos creer que hay una estrategia general, es una estrategia individualizada para cada tipo de firma en el momento que está viviendo y las circunstancias específicas de su mercado. Y creo que es un buen punto también el que tomas, ¿no? De hacerse las preguntas correctas para poder definir esa estrategia. Muchas veces realmente sentarse a pensar quién es el que toma la decisión, entender realmente ese camino de cómo el cliente va a ir a comprar nuestro servicio, quién toma la decisión, pero además de dónde sale esa plata, o sea, de qué área y qué importancia o relevancia tiene uno en el cliente, y ahí es donde también se bifurcan las estrategias. Si uno ya es grande, tal vez es más una estrategia de retener, de mantener el cliente y seguir ofreciéndole, pero no perder la importancia que tiene, versus algunos otros clientes en los cuales sí hay espacio y uno puede ir comiéndose un poco más de ese pastel. Creo que es un gran punto. Ahí, Lorena, me muevo contigo y en un momento al principio del evento hablábamos de cambios del mercado y regulación, y al mismo tiempo tocamos un poco lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Quería conocer tu impresión respecto a cuáles son las principales tendencias tecnológicas que hoy en día están impactando en el sector legal y
cómo pueden aprovechar las firmas, tanto para la gestión como para el posicionamiento, tal vez. Mira, yo quería, igual que Leopoldo hace un rato, dar un paso atrás y Perfecto. sí, y cuando hablaban sobre las estrategias de crecimiento, que es todo lo que ha dicho Leopoldo, lo que ha pasado también y lo que he visto, lo que he observado es que para implementar estas estrategias, lo que hoy se está haciendo en las firmas es tener a la persona especializada o dedicada especialmente en un área para este desarrollo de negocios, ¿no? Entonces las firmas hoy tienen un business developer, tienen un área que trabaja con marketing y con comunicaciones, ¿no? Para poder hacer todo lo que ha mencionado Leopoldo y que es necesario hacer, ¿no? Estas preguntas de, oye, ¿quién es mi cliente? ¿Es un decisor o es un prescriptor? Si es el decisor, ¿cómo le hablo al decisor, ¿no? Y si es el prescriptor, ¿cómo le hablo? O sea, el gerente legal no siempre es el decisor, porque no es el que paga. Muchas veces el gerente legal es un prescriptor. Entonces, yo lo conversaba hace poco con unos abogados y les decía, era una multiservicios, pequeño el estudio, pero ya tenían identificado al cliente y le digo, no es así, o sea, tú tienes que identificar, primero que tienes varios públicos, tu área de litigios tiene 5 públicos diferentes y esos públicos tiene a su vez, digamos, audiencias diferentes y ahí tienes que identificar a tu buyer, exacto, un buyer decisor, un buyer prescriptor, un buyer decisor y prescriptor, ¿no? Y todo eso lo tiene que hacer alguien que sabe, alguien que pueda primero tomarse el tiempo para hacer este análisis, para ayudar a los abogados, porque el que sabe realmente quién es el abogado, pero el que lo va a orientar para que construya, digamos, su oferta y su aproximación a este cliente, para retenerlo, a potencial cliente, va a ser el business developer, ¿no? Entonces, volviendo a este tema de las estrategias de crecimiento, es a través de una estrategia, no valga la repetición, de todas estas acciones que son necesarias para desarrollar nuevos servicios, ver qué está pasando en el mercado, qué otros servicios se están ofreciendo, hay nuevas regulaciones, hay nuevos paquetes que podemos ofrecer y bueno, y ahí entra el tema de las tecnologías, ¿no? Hay que aprovecharlas, por ejemplo, para el tema de clientes, hacer un seguimiento de clientes. Puedes usarlo, o sea, para hacer seguimiento, un excelente CRM, por ejemplo, en donde no lo va a poder hacer probablemente el abogado, se puede hacer desde Business Development, el Business Developer, hacer el análisis de los clientes, con quién te comunicas más, con quién menos, quién es potencial cliente, ya, eso está hoy, digamos, tecnologizado. Luego tenemos para prospección de clientes, para mí Sales Navigator de LinkedIn es el milagro increíble, también lo puedes integrar con tu CRM también, ¿no? Pero ahí vas y buscas a tus potenciales clientes, entonces digamos tecnologías que tienes, esto es utilizando en lo que se refiere a clientes, ¿no? Luego para la interna, automatización de procesos también se están utilizando, o sea, tratar de automatizar lo más que puedan porque eso va a ser eficiente a la organización, le va a permitir crecer también y va también a tener un impacto definitivamente en el servicio a los clientes, ¿no? Luego la utilización de inteligencia artificial, o sea, sí conozco el caso de acá de un despacho que hace muchos años, o sea, 4 o 5 años, antes de cuando empezaron ellos, tienen todo un equipo para análisis de información, de todo lo que pueden, toda la información que tienen, que han digitalizado y que la están, digamos, organizando para poder utilizarla no solo en favor de los abogados y de la rapidez que puedan tener en brindar el servicio, sino en los clientes para la predictibilidad, ¿no? Para la eficiencia, bueno, y luego también el tema de qué otra cosa ve, qué tendencias veo, o sea, el trabajo remoto que empezó en la época ¿no? de la pandemia, se ha asentado absolutamente,
Otros temas también son los de la seguridad, ¿no? O sea, el de realmente la exigencia de tener total seguridad para evitar hackeos, malos usos de todo lo que hoy está, digamos, en el mundo, en las plataformas digitales. Digamos que las tendencias son la automatización, el trabajo remoto, la utilización de para el desarrollo de acción. Digamos que la tendencia es a utilizar todo Creo que te estamos perdiendo, Lorena. No sé si soy yo nomás. No, yo también la estaba perdiendo. Es más, yo ya estaba preocupado, Mati, que fuera yo el que me estaba perdiendo. Sí, exacto, yo también. Bueno, mientras esperamos que se reconecte y ahí Lorena igual estaba hablando de específicamente para qué usar las tecnologías, ¿no? Seguimiento de clientes, crecimiento de clientes por otro lado, automatizar procesos, AI, que hoy en día está bien candente como concepto y nosotros por nuestro lado, desde el lado más de la tecnología, del software, hemos visto software, estamos viendo también software desde la generación de contratos, por ejemplo, la facilidad de generar contratos, de analizar información interna, etc. Paso a ti, Leopoldo, entonces, siguiendo en esta temática de la tecnología, ¿cuál es el rol de la tecnología para ti en el crecimiento de una firma? Y un poco Lorena lo tomaba también, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Es solo para eficientar costos o puede terminar siendo una ventaja competitiva? Yo creo que va a terminar siendo una ventaja competitiva en la medida que nosotros empecemos a prepararnos. Los despachos, los abogados tenemos una rara virtud. No sé si es una virtud o no, pero es algo que también, como hablamos del ADN en las firmas, que tenemos dentro del ADN en nuestra formación y tiene una explicación. Tenemos una aversión al cambio y a la innovación impresionante. Hace mucho sentido porque los despachos de abogados viven del riesgo que asumen sus clientes y dicen, yo en mi casa no quiero ver lo que tú estás viviendo. Como de eso, pero no quiero vivir bajo estas presiones. Si hubiera yo querido hacer eso, hubiera sido empresario. Entonces, si nosotros pensamos cuando empieza a surgir, y ese es un tema que ustedes entienden mucho mejor que yo, pero cuando empiezan a surgir todos los temas de la inteligencia artificial y estas primeras plataformas y decimos, es que para el 2025 la profesión legal va a haber cambiado radicalmente. Pues yo te soy sincero, estamos con un pie en el 2025 y yo no veo todavía cambios sofisticados ni transiciones impresionantes. Entonces, yo ya tengo mucho cuidado de ponerle fechas a las cosas porque los abogados siempre acaban sorprendiendo. No obstante eso, está habiendo una transformación en el mundo por el uso de inteligencia artificial, está haciendo una transformación por la implementación de tecnologías. Entonces, en la medida que nosotros estemos listos para poder empezar a implementar tecnología de una manera mucho más rápida, vamos a poder avanzar mejor. La gran ventaja que tenemos es que ahora la tecnología se populariza mucho más rápido que antes. Antes, los que podían estar invirtiendo grandes cantidades de dinero generaban ventajas competitivas de muy largo alcance. Ahora quizá van siendo brincos más pequeños. El problema es que si tu competidor que tiene esos recursos y esa visión da 10 brincos y tú no has dado el primero, pues sí, el gap que se va haciendo es muy grande. Lorena mencionaba la parte de los procesos. Para nosotros no es raro cuando estamos hablando en el área de operaciones legales que tenemos tanto con empresas como con firmas, que de repente hay algunos que llegan y te dicen, quieren agarrarte como su asesor en compra de tecnología. Y lo que no entienden es que primero tienes que saber en dónde estás parado. Para poder tecnificar un proceso, primero tienes que identificar esos procesos, mapearlos, mejorarlos
y después es donde va a ser susceptible de entrar la tecnología para hacerlos más eficientes. En ese caso estás volviéndote más eficiente. Va a haber otros casos en los que ya una vez que tienes todo esto y empiezas a familiarizarte y a generar esta cultura en la cual nos sentimos cómodos con el uso de la tecnología, lo vamos a empezar a utilizar para resolver temas de nuestros clientes. Yo veo muchos abogados que le tienen pánico a la inteligencia artificial. Por otro lado, veo algunos otros abogados que se empiezan a sentir cómodos, que empiezan a aprender de los errores. Yo creo que todos, bueno, muchos oímos el año pasado este caso de arbitraje de Avianca en Nueva York, en el cual uno de los despachos utiliza la inteligencia artificial para sacar una serie de precedentes, y cuando llegan, no fue ni siquiera un arbitraje, fue con un juez, y el juez llega y les da palo y les dice, todos esos precedentes son inexistentes. ¿Por qué? Porque nadie revisó la alucinación que tuvo la inteligencia artificial, que hizo favor de empezar a inventar cosas que no existían. ¿Eso significa que no vamos a utilizar inteligencia artificial? No, eso significa que vamos a tener los filtros necesarios para poder estarlo utilizando en algunas cosas, no utilizarlas en otras, pero tenemos que tener la ventaja. La tecnología ayuda en muchísimas cosas. Tengo que tener la apertura, tengo que empezar a tener una serie de lineamientos, tengo que empezar a encontrar. Pero otra vez, en resumen, yo creo que sí se va a convertir en una ventaja competitiva. Tenemos que empezar a entender cómo, tenemos que empezar a prepararnos. No va a ser un plug and play. Todos quisiéramos que la tecnología que llega a nuestras vidas, y tú lo sabes, Mati, con lo que tú vendes, quisieras que tus aplicaciones fueran plug and play. Desafortunadamente no existe eso. Plug and play, algunas apps que podemos bajar en nuestros celulares, y algunas. De acuerdo. Y ahí, Lorena, quería seguir dándote la oportunidad que te perdimos en un momento. Y también, Carolina, y va un poco con lo que dices, Leopoldo, ¿no? De estos brincos pequeños y de que no necesariamente tiene que ser algo para una empresa grande y cómo uno tiene que ir adaptándose. Carolina nos preguntaba si estas estrategias y la utilización de tecnologías deben usarse siempre desde el inicio, ¿no? Por más de que el estudio sea bien boutique, o si es más preferible esperar a tener una cartera más significativa. No sé cuál es su punto de vista, Lorena, si quieres. Te dejo a ti, que te perdimos por un tiempo. Pienso como lo que dijo Leopoldo para el caso del punto de quiebre de la estrategia, o sea, desde el inicio. Desde el inicio, o sea, hoy en día tienes que empezar como, igual no vas a empezar con una computadora de hace 20 años, vamos a empezar con el estado del arte en las tecnologías, y hay que invertir. Entonces, parte de la inversión, a lo mejor no vas a tener que invertir en comprar una casa o en alquilar un gran espacio, pero sí es básico invertir en la mejor tecnología para poder brindar un buen servicio. Y creo que y al punto de ambos, ¿no? Al final, y nuestra perspectiva es similar, ¿no? Desde antes siempre mejor, sobre todo hoy en día, ¿no? Con un mercado también dentro de la tecnología de mayor competencia y demás, el costo de ingresar para empezar a hacer estos brincos que decía Leopoldo también termina siendo menor. No es necesario traer o hacer una inversión extremadamente grande para empezar a incorporar tecnología. Quería, dado que quedan, y en honor al tiempo, ¿no? 8 minutos, quería tener la visión de ambos y que le puedan también comentar a toda la gente aquí presente. Si tuviesen que dar un consejo, ¿no? para un socio que esté intentando crecer su firma legal en esta era más digital, precios más competitivos, mayor competencia, pero básicamente, ¿qué le dirían que debería hacer? ¿Cuál sería el consejo para hacer? Y tomando un poco lo que decía Leopoldo, creo también al principio de la estrategia, es decir que no. ¿Qué es lo que no hay que hacer para crecer también? Lorena, te dejo a ti primero. Hubiera preferido que fuera Leopoldo, me hubiera sido más fácil. ¿No quieres empezar tú, Leopoldo? Con todo gusto, Lorena. A ver. Gracias. Perdón, entonces me va a tener que corregir la plana, Lorena. Eso va a ser lo bueno para mí. Al contrario, todo lo contrario. Pero a ver, yo creo que lo que no podemos pensar es que en un mercado que es cada vez más sofisticado, tenemos todas las herramientas en casa para poder hacer frente a todos los retos que encontramos. Cada vez las presiones
en cuanto al mercado, el cambio de haber sido un mercado de vendedores a compradores, y tenemos ya 16 años de que eso cambió radicalmente, las presiones que encontramos entonces, por un lado de los clientes, por otro lado del entorno político, económico, social, del talento, de los socios, hacen que es muy difícil querer hacer las cosas internamente. Necesitamos en muchas ocasiones traernos de profesionales. Hacernos de profesionales que ayuden dentro del staff administrativo. Cada vez es más sofisticado lo que tienen que estar haciendo por la complejidad de los mercados, y también allegarnos de consultores. Suena sales pitch, es sales pitch, perdón. Pero es igual que ustedes se acercan sus clientes para ayudarles en asuntos complejos, también hay que llamar a los expertos para poder acompañarnos. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Tomar a la ligera. Tomar a la ligera el futuro de la firma. David Meister cita en algunos de sus libros y dice, voy a parafrasear, más o menos dice que las horas facturables definen el corto plazo de una firma. Las horas no facturables van a definir el mediano y el largo plazo de una firma. Los socios no pueden delegar la parte de ser dueños del negocio y actuar como empresarios en su negocio. Entonces, ¿qué no pueden hacer? Dejar a una segunda parte y que la firma deje de ser menos importante que los clientes. A mí me costó mucho aprenderlo dentro del entorno de Kerma Partners. Al principio yo hasta discusiones tenía con el entonces socio director, pero llegó un momento en el que entendí que si la firma no está a la par de los clientes, tarde o temprano el mercado nos va a empezar a rebasar. Tenemos que poner atención en las cosas de la firma, y tiene que ser una reunión de socios es tan relevante como una reunión con un cliente, porque estamos hablando del futuro de la firma. Lorena, no sé si Sí, yo que quieres le agregar diría algo. a un socio, lo que le diría es, ¿cuál es el objetivo que tienes? O sea, qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que estás necesitando? A partir de eso, por ejemplo, si me dice quiero vender más, ver qué recursos tienes, qué tanto, o sea, en cuanto al servicio, y no solamente en recursos económicos para poder desplegar, digamos, una mejor venta, sino que hacer visible lo que quiero vender mejor. Pero le diría, revisa tus procesos, revisa cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, tienes bien identificado a tu buyer, entonces revísate. Yo le diría al socio, ten tu objetivo claro, revisa si lo que estás haciendo actualmente te sirve para lograr ese objetivo, y en todo caso veamos, como dice acá nuestro amigo Leopoldo, en qué podemos ayudarte, ¿no? Y nosotros, en la parte de lo que nosotros sabemos, la parte que saben nuestros, digamos, colaboradores en el caso de Mirada, en temas de gestión o en temas de comunicación, o ver qué estás necesitando mejorar en cuanto a aspectos de los procesos. O sea, eso es lo que le diría, o sea, ten claro qué quieres, para qué, porque a veces vienen, y es increíble, Leopoldo, tú me vas a dar también seguramente la razón, que no saben lo que quieren. O sea, el socio Completamente. dice, no, pero y no saben lo que tienen, no saben lo que quieren, no saben lo que pueden mejorar. Entonces ahí viene también el tema de tener al experto que te puede ayudar a encaminarte, a establecer una hoja de ruta, a ver cuáles son las herramientas más útiles, más eficientes, y siempre mirando en el corto plazo, es verdad, pero mediano y largo plazo, ¿no? Para ser sostenibles, porque no se trata de ganar ahora, sino que hay que ver que el proyecto, que la empresa, y como decía Leopoldo, es verdad, los abogados, yo soy abogada también, no nacimos para ser empresarios, no nacimos para ser vendedores, no nacimos para ver temas de tecnológicos. Entonces hay que buscar a las personas que nos puedan ayudar a enfocar mucho mejor el trabajo que estamos haciendo, el servicio, el valor que estamos dando al cliente, ¿no? Más o menos por ahí. Completamente de acuerdo. Excelentes puntos, y ahí quiero dejar tiempo en honor, pero verte por lo menos responder una nueva pregunta de Fabricio en este caso, que comentaba que toda su vida profesional la ha hecho como servidor público, y que hace unos meses se ha separado del servicio público y está iniciando, ¿no?
con su estudio jurídico. ¿Cómo es posible, su pregunta es, cómo es posible poder escalar en su comienzo, en la que cuenta con experiencia de litigio corporativa, pero no tiene experiencia en poder proyectar un despacho privado? No sé si unas breves que pudiese tener alguno. O sea, proyectar, dice cómo hacerse conocido, bueno, tiene que construir desde el comienzo, que es lo más bonito, también es en la etapa más retadora, más bonita, donde hay que invertir tiempo y hay que invertir dinero, las dos cosas, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas bien desde el inicio, de manera profesional, primero, o sea, empezar desde aprovechar las opciones que nos brinda la tecnología, que nos brinda el mundo digital, tener tu buena página web, que es tu casa digital, tener una buena presencia en redes, pero también pensar en tu modelo de negocio, cómo vas a gestionar, o sea, cómo vas digamos, a desarrollar tu empresa, ¿no? Perdón. Sí, eso, ¿no? Y son varias variantes, varios aspectos que uno tiene que tener en cuenta para salir adelante con una nueva firma, ¿no? No solamente posicionamiento, es de qué servicios vas a prestar, cómo está tu mercado, tienes que conocerlo, contra quiénes estás compitiendo, cuál es tu cliente, obviamente, cuáles son las tarifas que vas a poder manejar, y luego toda la parte de promoción, de marketing, ¿no? Entonces son varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Y hay que hacerlo de manera profesional y no intuitiva. La intuición ya fue. Completamente de acuerdo. Y ahí, Leopoldo, te dejo a ti una nueva pregunta y con esto para ir cerrando, ¿no? Que preguntaba Jessica, ¿qué perfil debería tener un business developer, ¿no? Esta persona tal vez más pensando en la visión, pensando en unir los cabos, ¿no? Del marketing, de la propuesta de valor. ¿Qué tipo de perfil podría ser? ¿Debería ser alguien que ya haya desarrollado firmas? A ver, lo primero que yo haría, hace algunos años por ahí salió un artículo en el que decían que Business Development era la nueva manera de hablar de marketing. No, Business Development es una actividad, marketing es otra actividad completamente distinta. Dependiendo la sofisticación y el tamaño de la firma, es qué tanta experiencia estás recorriendo. Lo ideal es alguien que por lo menos tenga experiencia en servicios profesionales. No es lo mismo pretender entrar y analizar el mercado de alguien que vende bebidas energizantes que servicios legales. Son cosas completamente distintas. Los atributos en cada uno en un caso del producto y el otro del servicio son completamente distintas. Entonces, alguien que venga de servicios profesionales es fundamental, es más complicado para alguien que no venga del sector poder entender hacia dónde está yendo, entonces tiene que venir con una formación, con una capacidad de análisis de cuáles son las tendencias de mercado para poder estar encontrando en dónde hay nichos de oportunidad, qué industrias, qué cambios regulatorios u oportunidades económicas se están abriendo, y después tiene que entender muy bien también a la firma cuál es la dotación de recursos con la que tiene que tener el apoyo directo de ya sea el comité de dirección o el socio director para poder hacer que las cosas pasen, poder presionar a los socios, poder trabajar de la mano en elaborar propuestas, en organizar viajes o visitas en las cuales esté muy enfocado y buscando un objetivo en particular. Gracias Leopoldo, creo que es un gran punto. Al final, tener a alguien experimentado también va a terminar haciendo que sea un poco más fácil, ¿no? En esta incorporación. Quería agradecerles a todos por haberse unido al panel. Esperamos que haya sido de gran aporte para realmente comprender cuál es la importancia, ¿no? de adoptar este enfoque de innovación y de crecimiento en las firmas que estuvieron comentando Lorena y Leopoldo, y la importancia, ¿no? de esto para poder mantenerse competitivos en el mercado. Recordar que siempre, y lo comentaba Leopoldo y Lorena, ¿no? la innovación es constante y la implementación de este tipo de
de estrategias y tácticas terminan siendo claves para el éxito, sea pequeña o sea mediana o una gran empresa. Desde nuestro lado del Emotech también aquí estamos ayudarlos para todo lo que tiene que ver con este proceso de innovación, con tecnología y que aporte a la gestión. Queremos agradecerle obviamente nuevamente a Lorena, socia de Mirada 360, y a Leopoldo, Managing Partner de Kerma, por todo este valioso aporte y a todos ustedes los asistentes. Muchas gracias por su tiempo.